apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas tardes. El próximo 25 de julio Cali celebra sus 490 años de fundación. Una ciudad con vocación turística, empresarial, industrial, capital del Pacífico. Destacamos la identidad de la capital vallecaucana. Series Noti5 con Manuela Cardona y Carol Carabalí. La ciudad, que se ha convertido en la capital de la salsa, cuyos cerros tutelares ocultan cientos de leyendas, donde el que llega quiere quedarse. Tiene una historia llena de giros de trama. La sucursal del cielo cumple 490 años este 25 de julio y cada vez más se resalta que Cali es Cali y lo demás es Loma. Cali es Cali, lo demás es Loma. Esto nace de canciones populares que se estaban dando en el marco de la Feria de Cali. Hay un grupo, los Golden Boys, sacan una canción y ellos dentro de su estribillo dicen Valle es Valle, lo demás es Loma. Más adelante llega Piper Pimienta y en una canción utiliza el estribillo pero lo acomoda y utiliza la frase Cali es Cali, lo demás es Loma. Como todo pueblo, lo primero que le da categoría de pueblo es que construyan una plaza y al frente una iglesia. Entonces aquí se construyó la iglesia y el parque y la plaza. En esa plaza las gentes de Cali hacían mercado los días sábados o domingos. Iniciando desde la Plaza Caicedo como la plaza de cualquier pueblo, empezó su expansión que dio vida con el tiempo a algunos de los barrios más icónicos y llenos de historias de la ciudad, como el barrio Obrero y San Antonio. San Antonio ha sido un sector de Cali o un barrio donde se ha ido poblado por migrantes de otras zonas y se han quedado residiendo aquí. Los primeros residentes o migrantes que se tenga referencia empezaron a ubicarse por el costado de la avenida Cuarta, cerca del año 1900, que estaban huyendo de la guerra de los 1000 días. Había una leyenda de que se había metido Buciraco, que era un demonio, pero estaba haciendo de las suyas en Cartagena. Y en Cartagena, el obispo de Cartagena hace un ritual donde expulsa a Buciraco y todo el resto del país quedó en sustos y se venía Buciraco para su ciudad. Entonces Cali, previniendo de que no se fuera a meter ese Buciraco y hiciera sus diabluras en Cali, lo frenaron supuestamente en el cerro que hoy llamamos de las Tres Cruces, poniendo unas cruces de guadua, supuestamente para proteger de que Cali no fuera invadida por ese Buciraco. Y esas construcciones de guadua se ubican en 1836, pero con los años se transformaron ya en 1938 en las de concreto que hoy le conocemos y es el Cerro Tutelar de Cali. Las leyendas de los cerros tutelares y de Juanchito dan pistas de la cultura caleña y de las cosas que siempre nos han importado. El diablo de Juanchito que se le apareció a quienes bailaban salsa en una Semana Santa es solo una de las maneras en que se ve cómo en Cali nada está por encima de la salsa. El abrazo que le hace Cali la salsa va de la mano en la medida en la que la salsa como género también se va conformando. La salsa pues no apareció como un ritmo puro, sino que se fue transformando con los años y en Cali fue teniendo en esa misma medida el gusto. En Cali se bailaba la pachanga, en Cali le ha gustado mucho la música antillana, sonaba la sonora matancera, tenía ese tipo de gustos, pero cuando comercialmente a partir de finalizando o en mediados de la década del 60, exactamente en 1968, se integra como salsa. Cali empieza a bailarla, pero aplicando los pasos de pachanga que ellos se bailaban acá. Eso ha llevado a que a nivel mundial la salsa tiene como unos pasos básicos, pero el caleño no lo baila así. Sigue aplicando sus pasos de pachanga. En Cali la bautizamos, la apropiamos y le dimos un estilo único de salsa. Para la época de los 70 ya era nuestra y la identidad cultural de Cali se consolidaba alrededor de ella. En 1928 aproximadamente la radio empezó a surgir en esta zona. En el Parque Obrero había como un mástil grande y habían dos bocinas. En esas bocinas llegaba una onda corta de Cuba. Era muy seguramente Radio Progreso, donde la música ya se empezaba en el año 30 a mostrar de todo lo que era la música antillana que salía de Radio Progreso. Pero luego hubo algo que fueron los abuelulos, cuando estuvo Joncamonca, que estaba el Panamericano, que estaba la terraza de Salomia, Natalí, había muchos negocios donde la gente iba a gozar solamente a bailar. Era muy chévere, así uno no fuera a bailar, pero ir a ver bailar era muy agradable. La melomanía en Cali, pues eso es de tradición, ¿no?
Te digo que nosotros empezamos un grupo que se llama La Esquina del Son. Desde allí, en el barrio La Unión, lo que era la Independencia, Villanueva, desde ahí empezamos a reunirnos habitualmente los sábados, cada cual llevaba su acetato, lo colocaba y yo llevaba mi toquecito de biche o de curado y empecé a darle a mis amigos y desde ahí ya fueron cogiendo fuerza. El Obrero, cuyo nombre mismo habla de su fundación, cocinó la escena social de la ciudad, donde los aguelulo, las discotecas salseras y los zapateros mandaban la parada. La importancia del barrio Sucre y el barrio obrero es que en sus tiempos de que se están fundando y se están conformando como territorios, también se está dando la llegada de nuevas tecnologías a la ciudad. Está llegando la energía, está llegando la industria del cine, está llegando la industria fonográfica, o sea, la música. A partir de la energía y de estas nuevas tecnologías también se le está dando un nuevo sentido a la noche, se está creando un nuevo comercio nocturno, digamos, a partir de estas industrias culturales que llegan a la ciudad de Cali. Para 1971, Cali vivió un parteaguas. Los sextos Juegos Panamericanos terminaron de consolidar la identidad cultural que hoy rodea a Cali. El deporte como eje, la salsa como un orgullo para mostrar y una amabilidad característica que hace que todos se quieran quedar. A raíz de la celebración de los Juegos Panamericanos en 1971, Cali es objeto de una gran migración productiva, migración profesional, gastronómica, de arquitectura, de hotelería y luego da el salto a la creación de grandes centros comerciales. Los Juegos Panamericanos también fueron la puerta de entrada a una infraestructura que hoy nos convierte en la capital del deporte en el país y que convierte al Valle en motivo de orgullo constantemente. La infraestructura deportiva con la que contamos, por ejemplo, este lugar aquí inició construcción en 1935, es uno de los símbolos no solamente de la ciudad, sino a nivel suroccidente y me atrevería a decir que a nivel nacional, y los futboleros reconocen el Pascual Guerrero como el lugar donde el Cali y el América han tenido diferentes encuentros a nivel nacional e internacional, pero también algo que partió la historia de Cali fueron los Juegos Panamericanos de 1971. En ese momento Cali albergó a los deportistas internacionales y para ello tuvo que diseñar y construir una infraestructura deportiva que mucha de esa infraestructura hoy tenemos en la ciudad. 490 años después de su fundación, la identidad de Cali gira en torno a la salsa, el deporte y su amplia escena cultural. Una ciudad que acoge a todo el que llega para quererla y que exporta talento a todo el mundo. ¡Feliz cumpleaños, sucursal del cielo! El gobierno de Gustavo Petro termina su mandato dejando muchas deudas en materia de seguridad e infraestructura para el Valle del Cauca. El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento habla de este tema en Noti5. Y hoy hemos venido hasta la Gobernación del Valle a conversar, a hablar con el doctor Guillermo Londoño, que es el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, porque si hay alguien que ha querido interactuar con el gobierno nacional es esta dependencia y es la Gobernación del Valle. Y se está acabando un gobierno, 4 años, y no ha sido posible entablar esa relación. Doctor Guillermo, buenas. Pues Edgar, primero gracias por la invitación. Sí, hemos estado realmente este tiempo solos, el presidente de la República estuvo ausente y pues realmente el Valle del Cauca asumió la responsabilidad de enfrentar la expansión de los grupos armados organizados. La fallida estrategia de la paz total así lo demostró, la gobernadora Ilian Francisca lo denunció desde el año pasado, lo manifestó en muchos escenarios, en todos los tonos, el riesgo que podía tener que se lo consolidaran gobernanzas criminales como la del Estado Mayor Central en términos de expandir esa capacidad. Y hoy lo hemos dicho también, cómo han diversificado su portafolio criminal. Hoy no solamente se dedican al narcotráfico, hoy también se dedican a la extorsión, al secuestro, a la minería ilegal y al contrabando para legalizar sus negocios. Y lo dijimos en todos los tonos, pero nunca tuvimos eco con el presidente de la República y ya han visto ustedes a través de todos los medios nacionales cómo la paz total terminó siendo la estrategia no para desarmar a los bandidos, sino para desarmar al Estado. Secretario, esta guerra que se ha dado inicialmente rural y ahora urbana es con tecnología y se necesitan recursos. Los antecedentes que ustedes han conseguido a través de la tasa de seguridad y demás, que cerca de 45.000 millones de pesos se han recaudado, pero se requiere más porque solo el departamento no puede. Hay zonas muy congestionadas como Jamundí, como Dagua, como la vía al Naya, y realmente se requiere esta inversión para poder actuar.
Edgar, la principal herramienta que ha tenido el Valle del Cauca para enfrentar la amenaza del multicrimen ha sido la tasa de seguridad que pagan todos los vallecaucanos. Gracias a esa contribución que hacen los estratos 4, 5, 6, el comercio, que todos los vallecaucanos finalmente aportan para que la tengamos, en el año 2024 la gobernadora Elian Francisca logró adquirir los primeros sistemas antidrones. Es decir, en abril del 2024, Edgar, Colombia conoció lo que era por primera vez un ataque de drones cargados con explosivos en nuestro vecino departamento Cauca. En agosto del mismo año ya la gobernadora estaba adquiriendo los primeros sistemas. Hoy el gobierno saliente del presidente Gustavo Petro no ha logrado comprar el famoso sistema escudo o protección que nos habían anunciado por tanto tiempo comprar. Pero no nos quedamos solo con eso, Edgar. Nosotros adquirimos tecnología para nuestra tercera brigada, radios de última tecnología, radios Harris. Los radios que utilizan las tropas americanas con las que realizan operaciones son los mismos radios que hoy tienen nuestras tropas en el Valle del Cauca. ¿Son muy costosos? Sí, pero necesarios. Y es que cuando vino el presidente Petro a la explosión aquí de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez se comprometió y no cumplió. Yo solo pude estar en 2 espacios con el presidente en términos de seguridad. Y ese que mencionas tú, Edgar, vino, nos hizo esperar 4 horas, vino, dio un mensaje, echó sátiras y se fue a un mitin político que había aquí en la plazoleta de San Francisco. Y cuando vino a la afectación grave, al bombazo que el Estado Mayor Central nos puso aquí en la Escuela Marco Fidel Suárez, que dejó 7 vallecaucanos asesinados, vino a decirnos que había que coger la escuela y sacarla a otra jurisdicción fuera de Cali. Aquí no hubo respuesta, aquí no hubo un jefe de Estado para respaldar al gobierno departamental y a los vallecaucanos y decirle aquí estamos con todas nuestras capacidades. Pero nosotros no nos quedamos en la queja, nosotros seguimos avanzando, desarrollando estrategias, creamos el sistema departamental de seguridad, fondeamos los proyectos para lograr hacer las más grandes inversiones de los últimos años. Mire usted cómo estamos actualizando todo el sistema de comunicaciones de la policía, 49.000 millones de pesos invertidos en eso. Y la gente puede decir, ¿por qué es tan importante? Porque nuestros hombres, nuestros policías sin comunicación son objetivo para estos delincuentes. Doctor Guillermo, estamos cerca de este desfile, a la conmemoración del 20 de julio, cuando vemos todas las tropas que muestran todos sus equipos, que son hombres, seres humanos de carne y hueso, que son los que al final ponen su pecho, ponen sus vidas y las de sus familias ahí, combatiendo con equipos que no son a veces los adecuados. Le da a uno sentimiento y por eso Edgar, siempre invitamos estos 20 de julio a que todos los vallecaucanos salgamos a las calles con nuestras familias a ver el desfile de los héroes, porque es la forma de unirnos en un solo sentimiento como colombianos que somos para decir que solo juntos podemos salir adelante. Nos ha costado vidas, no solamente de ciudadanos y de vallecaucanos, de soldados y policías, haber fracasado en estrategias como las que puso el gobierno nacional. Qué triste escuchar uno al entonces comisionado de paz diciendo que se jugaba a los congelados con el Clan del Golfo cuando intentaban ferozmente entrar en el Bajo Calima y en el Cañón de Garrapatas. Qué triste saber que la Dirección Nacional de Inteligencia la convirtiera en una policía política con la que sacaban oficiales, carreras de 30 a 35 años al servicio de los colombianos y ver que lo sacan a uno por denunciar que carnetizaban campesinos para hacerlos votar por determinada campaña, a otros simplemente por poner en evidencia que estábamos ante una nueva amenaza de los grupos que hoy ya no son insurgentes, sino que son empresas criminales que quieren controlar corredores estratégicos para garantizar la cadena logística del narcotráfico, de la minería ilegal y por supuesto del tráfico de armas, que es lo que les permite a ellos consolidar su poder. ¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad? Usted que ha ido a Sevilla, a Buenaventura, donde el presidente Petro ganaba y tenía votos y no se les cumplió después de ese paro cívico. Cuando se le dice es que el problema es el microtráfico, mire, está esa carretera precisamente que se ha querido destruir hacia el Naya, por donde sale gran cantidad de narcóticos hacia el Pacífico colombiano y no se ha podido hacer nada, porque se ha combatido estaciones de gasolina ilegales, se ha ido hasta esa zona y realmente la comunidad ¿qué siente? Hombre, Edgar, ¿cómo iba a ser posible que en La Cabaña, en La Liberia, hubiera estaciones que vendían la mitad del combustible que vende una estación en Cali, donde son corregimientos que no pueden tener más de 800 o 1000 personas? Es decir, inexplicable, pero también nosotros tenemos que decirlo. A alguna alcaldía le dio el permiso de construcción y a algún funcionario en el Ministerio de Minas le dio el código SICOM para que esas estaciones de combustible pudieran estar allí al servicio de la Jaime Martínez. Nosotros buscamos a la Fiscalía, hicimos equipo con la Dirección de Crimen Organizado a cargo del fiscal Raúl Flechas, hicimos mesas de trabajo, lo vieron ustedes como en sesiones aquí en el Hotel Inter, en las instalaciones
hicimos mesas reservadas donde mostramos la información, donde les dijimos necesitamos golpear las rentas ilícitas del narcotráfico. La gobernadora desde el día 1 propuso, ponemos recursos nosotros al gobierno nacional y ayúdenos a hacer sustitución de cultivos ilícitos. Si finalmente no va a hacer fumigación, entonces hagan erradicación. Nunca fue posible, no tuvimos eco, no nos apoyaron y lo sostenemos aún. Mientras no afectemos las rentas ilícitas de estos grupos, será imposible lograr correr en la cerca y llevarlos tras la red. Y finalmente, doctor Guillermo Londoño, ¿qué le decimos a los vallecaucanos cuando ya viene una transición de gobierno? Hay expectativas, pero el día de la posesión, que ustedes y las autoridades se reúnen permanentemente para evitar que hayan estallidos sociales, protestas fuera de la ley, para que estemos en una tranquilidad, porque de todas formas ya se rumora que esa posesión sería en el suroccidente colombiano, no se sabe si Valle del Cauca o en Cauca en el José Hilario López. ¿Cómo se preparan las autoridades para esa transición en esos momentos donde de pronto la autoridad se está posesionando y la otra está desconociendo que hay un presidente electo? Analizamos las variables desde el 2021 a la fecha, logramos identificar de eso hoy qué quedaba, dónde podíamos tener amenazas de bloqueo, de afectación por terrorismo, y diseñamos un plan que nos permitiera mantener al valle bajo control y se lo cumplimos. Le dijimos a los vallecaucanos con claridad que íbamos a responder si pretendían bloquearnos alguna vía y lo hicimos. Tuvimos un intento en la Uninorte, en Buga, con la alcaldesa respondimos y no permitimos que nos bloquearan esa vía. Tuvimos también intentos en Puerto Rellena, donde hubo una concentración. Hicimos equipo con la alcaldía de Cali y también respondimos y a las 2 de la mañana teníamos controlado perfectamente la situación. Se los pusimos a la opinión pública. Hemos hecho equipo porque la gobernadora ha dicho que solo entre todos vamos a poder salir adelante con esto y hoy mantenemos eso. Precisamente hoy tenemos un Consejo de Seguridad donde la gobernadora ha convocado a todos los comandantes de fuerza, a los organismos de inteligencia para poder que el 20 de julio sea una jornada tranquila, pero también preparándonos para que el 7 de agosto tengamos una transición en donde podamos garantizar que el nuevo presidente llegue y hay un entusiasmo muy grande, por supuesto, para trabajar con él y atender los desafíos que nos ha traído la seguridad. Pues gracias, doctor Guillermo Londoño, por encargarse de la seguridad del departamento, porque mientras unos descansan, ustedes trabajan, y gracias por atender a Noti5. Hasta una próxima oportunidad. A ustedes, de terminar, por invitar a todos los vallecaucanos a que nos acompañen este 20 de julio al desfile del Grito de Independencia. Muchas gracias al secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Continúe usted con más noticias en Noti5. Este lunes se cumplirá el tradicional desfile de independencia de Colombia, donde las fuerzas militares se encontrarán con los ciudadanos, en esta oportunidad en un recorrido por el norte de la ciudad. No era el desfile, ni tampoco fin de semana. Eran más de las 9 de la noche de un jueves cualquiera en Cali, y aún así cientos de personas salieron de sus casas para observar un ensayo. Y es que cuando las bandas empiezan a sonar y los soldados marcan el paso sobre la avenida Sexta, para muchos el 20 de julio comienza varios días antes. Familias enteras, adultos mayores, jóvenes y niños buscan el mejor espacio para observar el recorrido, tomar fotografías y grabar videos como si la celebración ya hubiera comenzado. Una felicidad muy grande de ver a estos hombres que defienden nuestro país. Soy colombiana, soy caleña y esto me apasiona. Porque detrás del desfile hay historias que pocas veces se cuentan, como por ejemplo la de los músicos militares, que año tras año tienen la responsabilidad de interpretar el himno nacional. Una misión que para muchos parece rutinaria, pero que requiere semanas de ensayo para que cada nota suene perfectamente cuando llega el momento frente a miles de colombianos. Claro, es muy importante para nosotros y logra uno conmoverse al interpretar las notas de los himnos. Otra de las curiosidades apareció entre los invitados. Un grupo de visitantes provenientes de Ecuador y México recorría el ensayo acompañado por colombianos llegados desde Bogotá. Para los extranjeros resultaba sorprendente encontrarse con una ciudad que incluso convierte un ensayo militar en un evento para compartir desde los andenes, mientras que para quienes venían de otras regiones del país también era especial vivir esta tradición precisamente en Cali. Se ve muy impresionante, o sea, verlos marchar juntos, se ve muy imponente, está muy padre, me gustó mucho. En México hay algo parecido, pero nunca me había tocado en otro país, entonces la verdad, muy padre. Se siente muy cercano, porque en Bogotá hay mucha gente y no tiene uno tanto acercamiento. Aquí estamos un poquito más de cerca y se siente pues esa patria, esa nación, esta Colombia. O sea, la conexión es espectacular. Sobre la tradicional avenida Sexta el ritmo no se detenía, los soldados repetían una y otra vez el paso sincronizado, corrigiendo cada movimiento.
Detrás aparecían las bandas militares, entre ellas una integrada completamente por mujeres del ejército, además de la banda de la Policía Nacional, encargadas de ponerle el sonido a una de las celebraciones patrias más tradicionales del país. El 20 de julio nos recuerda a los verdaderos héroes que juramos bandera, ese compromiso con Dios, con la familia y en la defensa del pueblo colombiano. Uno como militar esto es lo mejor que hay. Vea, se me eriza la piel de la alegría de haber portado uniforme. No como dice la gente, exmilitares no hay. Somos oficiales, suboficiales y soldados en uso buen retiro. Todo debía quedar listo para que este 20 de julio, cuando ya no sea un ensayo, sino el desfile oficial, cada formación avance con la precisión que el público espera. Más de 1000 integrantes de la Fuerza Pública participarán en el recorrido por la Avenida Sexta, desde la plazoleta Jairo Varela hasta el sector de Chipichapi. Es un entrenamiento drástico porque es extenuante, los ensayos más que todo, pero para quedar y sobresalir el día 20 de julio mostrando las capacidades que tiene el Ejército Nacional a los vallecaucanos. Pero anoche quedó claro que en Cali el desfile no empieza el 20 de julio, empieza desde los ensayos, cuando una ciudad decide detenerse un jueves en la noche para aplaudir una tradición que incluso antes de ser oficial ya logra reunir a cientos de espectadores. Hola, ¿sabes qué puedes hacer hoy mismo? Invierte en una sabia idea, invierte inteligente. Y construir en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba es definitivamente una inversión inteligente. Invierte tú también, como lo han hecho sabiamente nuestros clientes, en otros de nuestros proyectos para varios modelos de negocio. Alquiler de vivienda, comercio, rentas cortas. Haz tú también una inversión inteligente. Haz que tus rendimientos crezcan como frutos. Invierte hoy mismo en lotes de la Gran Manzana. Esta semana el presidente electo Abelardo de la Espriella dio a conocer una nueva estructura que tendrá la presidencia de la República. Desaparecerán algunas consejerías y agencias. Uno de los anuncios más importantes de Abelardo de la Espriella fue sin duda el recorte y reorganización de la estructura de la presidencia de la República, eliminando consejerías y agencias, reduciendo la burocracia y acabando con cerca de 225 empleos. En su mayoría estas funciones tienen duplicidad con algunos ministerios y significan recursos que se ahorrarán para las regiones. Es por ello que ordené eliminar consejerías, agencias y estructuras que duplican funciones, trasladando sus competencias a ministerios y entidades con mandato legal, fortaleciendo con ello la rendición de cuentas y reduciendo la burocracia, que eso es muy importante para mí. Esta reforma permitirá eliminar cerca de 229 cargos de entrada. Con eso estoy generando un ahorro aproximado de 10.000 millones de pesos anuales. Y voy a destinar esos recursos a lo que debe ser, a programas que beneficien directamente a los colombianos. Tenemos que consolidar un Estado más transparente, que además sea más especializado y cercano a las regiones como debe ser. El acto de posesión del nuevo gobierno ha generado dudas e incertidumbre, pero el presidente electo durante su alocución en redes sociales aseguró que se mantiene el propósito de hacerlo en una guarnición militar. Será el nuevo Congreso de la República el que apruebe esta solicitud, con la que busca estar más cerca de los territorios y rendir homenaje a hombres y mujeres que han dado la vida defendiendo la seguridad en el país. Los colombianos pueden estar seguros de que cumpliré mi promesa. Me voy a posesionar en el sur del país, en una guarnición militar, para rendirle un homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la democracia, la libertad, la institucionalidad. Hago un llamado directo y patriótico al nuevo Congreso de la República para que el 20 de julio tomen la decisión correcta para cumplir con ese mandato del pueblo. Tienen, congresistas, la oportunidad de demostrarle al país que están dispuestos a trabajar en armonía, siempre de cara a la gente, con cartas abiertas, sin negociaciones bajo la mesa e interpretando fielmente a quienes votaron por una patria milagro, construida entre todos.
pero sin politiquería ni corrupción. Otro de los pilares en estos días previos al 7 de agosto es el trabajo internacional que realizan sus ministros designados en Washington con el vicepresidente José Manuel Restrepo. En reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo se busca recuperar la confianza inversionista y adelantar un plan de flexibilización de la deuda que permita adelantar la gestión con recursos para la infraestructura, la educación, la seguridad y afrontar el déficit fiscal. La agenda de trabajo incluye asuntos estratégicos para el país, entre ellos el fortalecimiento de la seguridad, que es prioritario, la cooperación internacional, el comercio exterior, la recuperación de la economía y la refinanciación de la deuda pública. Todo esto con el propósito de fortalecer las finanzas nacionales y generar mejores condiciones para el crecimiento y la inversión. El gobierno entrante, manifestó Abelardo de la Espriella, tiene lista la Plataforma Nacional Digital para recibir las hojas de vida que se postulen y se registren para cargos en el Estado. Se busca que por el mérito y trayectoria lleguen personas capacitadas para desarrollar los proyectos y las políticas que se requieren en los próximos 4 años. Les hablo directamente a ustedes, compatriotas, que durante tantos años fueron apartados porque no tenían palanca, recomendación. Esta es su oportunidad. Si tienen capacidad, experiencia y vocación de servir, este gobierno los quiere. Postúlense. No solo los que están en Colombia, también se pueden inscribir los compatriotas que están en el exterior y que quieren ayudar a construir la patria milagro. Registren ya mismo su hoja de vida. Muestren lo que saben hacer. El Banco Nacional de Talentos abre las puertas de par en par a todos los colombianos de bien, a los colombianos trabajadores. Convierte esta plataforma el talento de nuestro pueblo en ese motor que impulsará la recuperación de la energía, la seguridad, la economía y algo muy importante, la confianza. Este es el fin de la vieja política, esa política de favores, y es el comienzo de la política del mérito, del talento, de la transparencia. Inscríbanse ya. El presidente electo destacó además sus nuevos acercamientos con países como Japón y destacó que los emprendedores tendrán un espacio en sus líneas de apoyo y de crédito. Una grave denuncia hizo el comandante de la 15ª Brigada del Ejército luego del secuestro de los pasajeros de un bus en la vía Quibdó-Medellín. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes se concentra en poblaciones asentadas sobre las principales vías que conectan al Chocó con los departamentos de Antioquia y Risaralda. Según el general Caicedo, el 60% de los integrantes del ELN que delinquen en el Chocó pertenecen a comunidades indígenas e ingresan en su gran mayoría siendo menores de edad. Y algunos de sus líderes pues han ayudado a que el ELN se aposente allí a cambio de algunas dádivas que a manera interna lo han realizado ya durante algún tiempo. De acuerdo a inteligencia militar, los indígenas estarían subordinados a intereses logísticos y de narcotráfico del grupo ilegal, dificultando las operaciones de la fuerza pública. Azonadas y secuestros colectivos se convirtieron en un recurso recurrente para garantizar la movilidad de los cabecillas subversivos en los puntos de control interdepartamentales. El año anterior, entre el 21 y el 23 de diciembre, miembros de las comunidades indígenas secuestraron allí 18 hombres de nuestras tropas, precisamente evitando que se le pudiera hacer una operación militar al ELN sobre la vía Quibdó-Medellín. Pese a la última arremetida que dejó 2 militares muertos, 5 más heridos y 45 civiles secuestrados, entre ellos 4 menores, la movilidad entre Quibdó y Medellín está garantizada. Caballería y batallones de línea fueron desplegados para neutralizar las acciones terroristas ligadas a la instrumentalización de comunidades indígenas en el noroccidente del país. Un hombre que realizó sus sueños desde las alturas y diseñó aeronaves que se encuentran en diferentes partes del mundo fue despedido por familiares y amigos, dejando un legado para la aviación en Colombia.
realmente era siempre una persona que desafiaba las normas, los parámetros, a veces un poco mucho, porque era difícil también, era muy terco y todo tenía que ser a su manera, pero definitivamente un pionero y un ejemplo de verdad seguir los sueños. Para sus hijos y familiares, Máximo Tedesco, antes que ingeniero, piloto o empresario, era un hombre inquieto, creativo y visionario. Ese espíritu lo llevó a protagonizar una de las historias más recordadas de la aviación colombiana, en 1988 sobre la vía Panamericana. Aterrizó en una estación de servicio, cerca de una estación de servicio, metió el avión a tanquear como un carro normal, lo tanquearon y volvió a salir a vuelo. Maniobra con la que quiso demostrar que volar podría ser tan sencillo y seguro como conducir un automóvil. Su pasión terminó convirtiéndose en industria. En 1971 fundó Agrocópteros y posteriormente Aeroandina, empresa donde diseñó la reconocida serie de aeronaves MXP. Una leyenda, es un punto de referencia del avión a nivel mundial, es una persona que tiene más de 700 aviones volando alrededor del mundo y los desarrollos aeronáuticos que hacía Máximo Tedesco fueron unos desarrollos que ayudaron demasiado a la aviación deportiva en Colombia y en el mundo. Eduardo Mondragón, su amigo y socio, recuerda cómo fue su cercanía con Máximo y todo lo que desarrollaron juntos. Mis primeros pinos, año 1991, me dio la primera oportunidad de volar sus aviones fabricados por él y de ahí fuimos haciendo un vínculo de amistad y de desarrollo de aeronaves. Incapaz de dejar de pensar en su siguiente invento, aseguran que donde hubiera un pedazo de papel, allí empezaba a diseñar un nuevo avión. O sea, era un hombre que hacía aviones en servilletas y yo lo vi. O sea, él hacía los aviones en servilletas. Y es que en la imaginación de Máximo, que parecía no tener límites, comenzaban a tomar forma las aeronaves que años después llevarían el sello colombiano por el mundo y lo convertirían en pionero de la aviación agrícola, ultraliviana y la industria aeronáutica en Colombia. Hoy su familia y el país despiden a un hombre que conquistó los cielos del mundo, que nunca dejó de soñar y que siempre inspiró a otros a creer en lo imposible. Un padre muy afectivo, un padre muy presente, un padre que me daba gusto en todo lo que yo quisiera, un padre que sobre todo quiso mucho a su familia, a mi mamá sobre todo. Mi mamá era el amor de su vida, muy entregado a su familia, pues el eterno soñador con sus aviones. Y así lo recordarán siempre sus seres queridos, quienes le dan su último adiós. La Corte Constitucional aseguró que la zona binacional propuesta por el gobierno saliente con Venezuela no será un hecho si no se convierte en tratado aprobado previamente por el Congreso de la República. Uno de los principales acuerdos impulsados por el gobierno Petro con Venezuela quedó por ahora en veremos, después de que la Corte Constitucional suspendiera los efectos del memorando que buscaba crear una zona económica binacional entre los dos países. El alto tribunal concluyó que el documento no puede tener efectos jurídicos en Colombia sin cumplir el procedimiento exigido por la Constitución para los tratados internacionales. Por esa razón, el acuerdo fue devuelto al presidente Petro, quien ahora deberá presentarlo ante el Congreso para su discusión y aprobación, antes de que regrese a la Corte Constitucional para una revisión definitiva. La decisión frena su entrada en vigencia y obliga al gobierno a cumplir todo el trámite legislativo y constitucional antes de que la zona económica binacional pueda empezar a funcionar en el país, pues no se trata de un memorando sino de un tratado y como tal debe surtir su estudio en el Poder Legislativo. La contratitis que se ha acelerado en las últimas semanas después de la Ley de Garantías le puso la lupa a la vinculación de funcionarios de la Unidad Nacional de Protección que se encargarán de proteger a los funcionarios del nuevo gobierno, incluido el jefe de Estado. A menos de un mes de entregar el poder, el gobierno del presidente Gustavo Petro aumentó de manera desproporcionada la contratación estatal. Las cifras muestran que en solo 2 semanas después de la segunda vuelta presidencial y una vez terminó la restricción impuesta por la Ley de Garantías, 125 entidades nacionales adjudicaron 1.379 contratos por más de 2,3 billones de pesos, dato que recibe cuestionamientos por la velocidad y el volumen de los recursos comprometidos en la recta final de la administración. Información obtenida a partir de
de los registros oficiales del SECOPI analizados por la unidad de datos de El Tiempo muestran que casi 1 de cada 2 contratos fue adjudicado mediante contratación directa. La cifra es aún más llamativa. Solo la Agencia Nacional de Tierras firmó 328 contratos en apenas 2 semanas. Detrás aparecen el ICETEX con 168 e Inravisión con 99, lo que evidencia el intenso ritmo de contratación que marcó las últimas semanas del gobierno. Y a las alertas en materia de clientelismo, de burocracia, que ocurre con el SENA, con la UNP, con el Ministerio de Interior y también con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Congreso debe encender las alertas y el país, los colombianos, hacer la debería de cómo este gobierno termina su mandato. Por otro lado, si la mirada se centra en el valor de los contratos, Invías fue la entidad que más recursos comprometió, adjudicando 1,82 billones de pesos, es decir, cerca del 79% del dinero contratado. La mayoría de esos recursos quedaron destinados a grandes obras de infraestructura vial en departamentos como Nariño, norte de Santander, Cauca, Córdoba y Sucre. Le siguieron el Ministerio del Interior con cerca de 79.600 millones de pesos, la Unidad Nacional de Protección con 41.300 millones, el IMPEC con 36.200 millones, la Fuerza Aeroespacial Colombiana con 36.100 millones y la Agencia Nacional de Infraestructura con 34.000 millones, grupo de entidades con más del 92% de los recursos adjudicados durante ese periodo. Pese a que el nivel de ejecución en las entidades del gobierno Petro fue bajo, en las últimas semanas se destapó la llamada contratitis. Abordamos al coordinador del CISBEN en el Valle, quien se refirió a las dudas de los afiliados con el nuevo formato del sistema. El CISBEN no desaparece, esa es la principal aclaración que hacen las autoridades frente a la ola de desinformación que ha circulado en los últimos días. Lo que comenzará a operar desde el 1 de agosto es el Registro Universal de Ingreso RUI, una nueva herramienta del Gobierno Nacional que será utilizada para focalizar los subsidios y programas sociales. El CISBEN no se acaba, el CISBEN se va a seguir aplicando la encuesta, pero el CISBEN va a ser una fuente de información de ese RUI, de esa gran base de datos donde vamos a estar los 54 o 55 millones de colombianos. La diferencia es que el RUI no solo tendrá en cuenta la información recopilada por el CISBEN. Si a usted le mandan plata por Nequi, si a usted le mandan plata por Gane, por donde sea, esos dineros los son reportados por las entidades bancarias y por los operadores financieros, y todo esto es lo que va a definir las clasificaciones a futuro en el RUI. Aunque expertos consideran que el RUI podría reducir los llamados colados en los subsidios al contar con información más actualizada, también advierten que el Gobierno Nacional no ha socializado suficientemente los cambios ni ha presentado estudios sobre el impacto que tendría esta nueva clasificación en millones de colombianos. No han hecho un estudio de impacto donde miren realmente cuáles son las personas que deben salir y cuáles no deberían salir. La preocupación es que personas puedan quedar por fuera debido a los nuevos criterios basados en ingresos, trasladando este eventual impacto social a las regiones y a las administraciones locales. Este lunes se posesionará el nuevo Congreso de la República. El gobierno entrante busca la coalición para sus propuestas de gobierno. El próximo lunes se instalará el nuevo Congreso de Colombia. Senadores y representantes a la Cámara iniciarán su periodo legislativo por 4 años. En esta nueva conformación ya no estarán los integrantes de la antigua FARC, que obtuvieron curules por el proceso de paz. El Pacto Histórico y el Centro Democrático tendrán el mayor número de representaciones y el gobierno electo buscará la coalición mayoritaria con el Movimiento de Salvación Nacional, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido Liberal y un porcentaje del Partido Verde para asegurar la aprobación de los proyectos de ley que se presenten en el legislativo. En el Senado de la República habrá 25 parlamentarios del Pacto Histórico, 17 del Centro Democrático, 13 del Partido Liberal, 11 de los partidos Alianza Verde, En Marcha y ASI, 10 del Partido Conservador, 8 del Partido de la U, 7 de Cambio Radical y ALMA, 5 del Movimiento Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad, 4 de Salvación Nacional, 1 de Maíz, Movimiento Indígena, 1 de AICO y 1 de la oposición de Iván Cepeda. En total, el Senado lo integrarán 32 mujeres. También quedaron definidos los representantes a la Cámara electos por cada uno de los departamentos, el Distrito Capital y demás comunidades y circunscripciones que integrarán sus curules en la corporación desde este 20 de julio de 2026. Se espera que en el periodo 2026-2030 haya una mejor relación entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, respetando la separación de poderes y la Constitución de 1991.
Así llegamos al final en Noti5, los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noticinco.tv, porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. Feliz puente festivo. Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.